Buenas, les saluda el administrador del recopilatorio del desdoblamiento del tiempo. Bien, ahora pasamos a esta entrevista titulada así: Física cuántica, dimensiones paralelas y dualidad. Empezamos diciendo que el desdoblamiento del tiempo, su ley, no contradice la fórmula de Einstein: energía es igual a masa. Así, resumidamente, ya lo dijimos anteriormente, el pensamiento es energía. Garnier-Mallet empieza esta entrevista diciendo esto: cuando pensamos en algo, esa energía la recuperamos al instante, nos viene en forma de otro pensamiento, una energía y una información de intercambio con relación a otro espacio-tiempo. En este detalle de ciencia física, él vuelve a hacer referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg y a los resultados de los experimentos del neurólogo Benjamin Libet de recibir 0,5 segundos antes una información antes de ser conscientes de ella, de tomar una decisión de acción. Por eso aquí, con este experimento, algunos han cuestionado que tengamos libre albedrío, libre voluntad de decidir, de hacer y de ser responsables. Bien, pensamos y recuperamos en otro tiempo la consecuencia de nuestro pensamiento. En otra realidad tenemos tiempo de hacer cosas que no tenemos tiempo de hacer en nuestra realidad. Parece que esto no tenga mucho sentido, sobre todo para quien no haya hablado todavía de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Pero de este modo es así como funciona el instinto, la intuición, la clarividencia, o dicho vulgarmente, ver el futuro para saber qué nos depara y actuar en consecuencia. Ver el futuro es simplemente ver los potenciales. Algo que está en potencia es algo que puede llegar a ser acto. Las cosas que todavía no se han actualizado en nuestro tiempo y que son cosas que no estamos obligados a vivir. Por eso Garnier-Mallet, medio en broma y medio en serio, dice que el mal clarividente es aquel que ve el futuro y te dice que te va a ocurrir un accidente y quiere que te ocurra para certificar que es un buen clarividente. El buen clarividente es aquel que alerta de lo que hay en el futuro e invita a modificarlo, y para modificar el futuro simplemente hace falta cambiar el pensamiento. Ya lo dijimos antes, llevarlo por la ley moral, etc. Imaginar cosas buenas y dejar que mi doble filtre la información. Visto desde otra óptica, desde la escala cuántica, Garnier-Mallet dice que esto ocurre también con las partículas cuánticas. El observador, la persona, el científico del laboratorio, mirando el comportamiento de los fotones, de las células de luz, puede modificar el estado de esas partículas y llevarlo a otro estado diferente. Y nosotros, como dice Garnier-Mallet, somos un saco de partículas, un ensamblaje de partículas, nadie puede dudarlo, y como se ha dicho, pensando producimos estados potenciales. La observación de una persona determina el relativo estado potencial. O sea, somos cineastas, generamos realidad, nosotros somos los directores y los protagonistas de nuestra vida, de nuestra película. La proyectamos con nuestra mente, pensando. Se trata de ser los protagonistas principales y hacernos nuestro propio guión de vida, pero contando con nosotros mismos. Estamos desdoblados. Yo tengo a otro yo mismo que está en otro tiempo, y ustedes también. Garnier-Mallet habla de esta ley del desdoblamiento del tiempo como una ley lógica y universal, que se ha recogido y expresado similarmente entre varias culturas y civilizaciones, entre seres humanos de distintas razas y nacionalidades. Y si alguien encuentra algo ilógico, entonces esa cosa ilógica no forma parte de esta ley. Garnier-Mallet suele poner este ejemplo de argumento lógico, argumentos lógicos que llevan a una conclusión ilógica. Un caballo raro es caro, un caballo barato es raro, por tanto, un caballo barato es caro.
Como este ejemplo, cosas así ocurren, se encuentran entre la ciencia y las religiones. Es decir, vivimos o malvivimos bajo dogmas religiosos y postulados científicos aparentemente lógicos, pero que dan resultados ilógicos. Hemos estado hablando de los seres humanos, de su lógica y de su ilógica. Ahora podemos decir algo sobre los animales, lo dice Garnier Mallet en esa entrevista. Dice que los animales viven de continuo gracias a la anticipación, gracias al instinto, y pone el ejemplo de los ratones de laboratorio a los cuales se les prepara un laberinto peligroso con pasajes con descarga eléctrica. Allí un humano, por muy inteligente que fuera, probablemente sucumbiría electrocutado. En cambio, el ratón anticipa el futuro, no reflexiona, simplemente sabe por dónde pasar para no electrocutarse. Y ocurre que el ratón, para ello, recibe la información necesaria por anticipación y así puede cruzar por ese sitio peligroso y comerse el queso. Otro asunto respecto a la astrología. Garnier Mallet dice que el ciclo de desdoblamiento del tiempo es relativo al movimiento de los cuerpos celestes, planetas y estrellas, nosotros aquí ubicados en nuestro sistema solar. Garnier Mallet habla de una astrología científica antigua y prácticamente olvidada, sustituida por una astrología deficiente y de caricatura en los periódicos. La astrología verdadera es aquella que observa los cuerpos celestes para saber cuándo las aperturas temporales, cuándo los pasajes de la información están más o menos cerrados o más o menos abiertos, con el fin de acceder a la información, una información para orientar el destino de un individuo o de un colectivo. Hay que tener siempre esto de vista. Nosotros aquí en la Tierra somos el tiempo potencial de otro tiempo, o sea, nosotros con relación al pasado, nosotros con relación a nuestro doble, y a la vez hay otro tiempo que es potencial del nuestro, o sea, el futuro, que está habitado por otros seres inteligentes. Para entender esto, en parte, tenemos la teoría de los agujeros negros, teorizada sobre todo por Stephen Hawking, a quien sobre el cual se refiere Garnier Mallet. Stephen Hawking, explicó que una partícula que se cae por un agujero negro, como si se tratara de un pozo, desaparece en un instante para el observador exterior, pero para otro observador que se encontrara dentro del agujero negro, vería caer esa partícula de manera muy lenta. Dicho de otro modo, según Garnier Mallet, nosotros estamos fuera de ese agujero negro, el cual es una puerta, un pasaje a otro tiempo. Vean, si no, las películas de ciencia ficción. Como dice Garnier Mallet, a veces ocurre que el cine va por delante de la ciencia convencional, y dentro del agujero negro, al otro lado, también estamos nosotros, en otro espacio-tiempo. Allí está nuestro doble, quien tiene mucho más tiempo para procesar la información, para obtener la mejor solución que darme, mientras yo, en mi tiempo, con mi pensamiento, le creo, nos creamos para ambos un porvenir. Tras nuestra muerte hay que rehacer esa unión, y quienes han vivido ya una experiencia cercana a la muerte, una ECM, hablan de una cosa muy común, el hecho de abandonar su cuerpo físico e irse en alma viva en medio cruzando un túnel oscuro, al final del cual hay una gran luz, con un ser de luz, etc. Todo ser humano aquí en la Tierra debe morir, ya me entienden. Aún así, Garnier Mallet nombra a los inmortales, aquellos científicos, particularmente miembros de la Academia de Ciencias francesa, que a pesar de las evidencias no quieren admitir la existencia del cuerpo energético, la existencia del alma, si se prefiere. Ni por añadidura, esos inmortales tampoco quieren aceptar la realidad y el carácter científico de la teoría del desdoblamiento del tiempo. De hecho, el origen de todo se centra en un ser inteligente. Todos estamos aquí gracias a un ser único, un creador único del desdoblamiento del tiempo. Todo se basa, todo pivota alrededor de una conciencia primigenia. Hay un creador del movimiento, del desdoblamiento del espacio y el tiempo, y quien quiera le puede llamar, si quiere, Dios.
Garnier Mallet explica sencillamente la existencia del creador único. Él lo llama así. Primero hay que decir, según dice él mismo, que en el universo nada es azaroso. El universo no vino a existir por una causa material inerte y sin vida. La causa del universo es una conciencia, un ser inteligente, y esto es algo que ya dijo en su momento, por ejemplo, Max Planck, un premio Nobel de Física, al cual ya hemos citado muchas veces por ser también citado por Garnier Mallet. Si yo soy el creador único y me encuentro solo en el universo, me hago por necesidad o entretenimiento una pregunta básica. ¿Qué hago aquí? Para responderme necesito la respuesta al mismo tiempo que la pregunta. Y para ello hace falta suprimir el tiempo, suprimirlo para mí, o sea, hacer que ese tiempo sea imperceptible para mí. ¿Y cómo se hace esto? Hace falta desdoblarse. El creador se desdobla para obtener su respuesta. Crea diversas imágenes de sí mismo, imágenes de Dios, si se quiere decir así, sus dobles, los cuales se encuentran en otro tiempo, en un tiempo imperceptible para el creador, pero no son tiempos totalmente estancos, hay aperturas temporales, hay vías, pasajes de comunicación. Bien, estas imágenes de Dios, estos dobles, cada uno de nosotros tiene a su doble, o sea, somos nosotros, pero en otro tiempo, con lo cual estamos emparentados con Dios, somos hechos a imagen de Dios también. Por otro lado, Garnier Mallet alude a esa creencia de que Dios creó una sola tierra para hacerse una imagen de sí mismo sobre ella y que las estrellas solo están para iluminar la noche, más todo el añadido de dogmas con conclusión y lógica. Volvamos a ese punto de partida. Si soy el creador único, necesito de mis dobles para responder a esa cuestión inicial, ¿qué hago aquí? Y para responder a otras cuestiones derivadas. Mis dobles las responden en su propio tiempo, un tiempo que yo no percibo. Dentro de esto, los dobles del creador único se formulan a su vez otras preguntas, preguntas que el creador o Dios no se ha formulado, y esos dobles también se desdoblan a su vez para obtener sus respuestas, y aquí entramos nosotros en escena. En este desdoblamiento de creador a un doble y de este doble a una criatura terrestre, tiene que haber al final una correspondencia entre el futuro que quiere el creador y el futuro que he construido yo. Si el futuro que creamos por pensamiento no se ajusta al plan inicial trazado junto a nuestro doble antes de encarnarnos, entonces el día de nuestra muerte puede ocurrir que nos quedemos atrapados en un futuro incompatible, sin poder hacer la unión con nuestro doble. Para más detalles y confirmación de esto que digo, váyase al primer libro de Garnier Mallet, Cambia tu futuro. Lo más relevante aquí es lo siguiente: hace casi 25.920 años estábamos junto a nuestro doble, pero al empezar el ciclo de desdoblamiento nos separamos de él y vinimos a encarnar aquí, para dar respuestas válidas a nuestro doble y por ende para dárselas al creador. Por eso cada cual tiene su hoja de ruta, su proyecto genuino de vida. Uno debe vivir conforme a uno mismo, fiel consigo mismo, seguir el plan trazado junto a su doble. Digamos aquí que la TDT pasó por un arbitraje científico, superó el examen de un tribunal académico y por ello fue reconocida y publicada. Entonces, quien no esté de acuerdo con esta teoría, con la teoría de Garnier Mallet, pues no pasa nada, pero primero debería haberla leído y contar para ello con suficientes conocimientos de física, matemáticas y astrofísica. De todos modos, para Garnier Mallet, lo prioritario de esta ciencia es su aplicación práctica en el día a día y en lo cotidiano, en la vida particular de una persona. Para alguien que no sea necesariamente científica, él suele poner este símil, esta comparación. Para disfrutar de la televisión no hace falta saber cómo funciona, no hace falta desmontarla y empeñarse en conocer todos sus componentes. Basta con enchufarla, basta darle al botón de encendido, coger el comando y sentarse y disfrutar. Antes hemos mencionado un principio vital, o dos, que van unidos: pensar y dormir. Pensar bien y dormir bien. Si yo pienso en hacer a los otros lo que yo quisiera que los otros pensaran en hacerme a mí, entonces viviré bien. Así pues, no hace falta saber
nada de ecuaciones para pensar y dormir bien y vivir bien. La TDT da explicación científica de lo que es el pensamiento inconsciente o el inconsciente de la mente humana. Ambos son términos usuales dentro de la psicología y también la TDT da cuenta de lo que es en verdad un egregor, usualmente definido como un depósito, un almacén de energía mental, algo de lo que hablan algunos autores de corte esotérico. Antes ya hemos descrito bastante cómo funciona la energía del pensamiento y cómo se intercambia la energía y la información entre otros espacio-tiempos, en los cuales habitan otros seres inteligentes, etc. Cuando Garnier-Mallet presentó su teoría ante el tribunal del Instituto Americano de Física, le dijo a un físico de partículas que Platón, el filósofo griego, habla sencillamente de la ley del desdoblamiento, en su obra El Timeo. En ese pasaje que dice más o menos así: el ser eterno es aquel que puede decir yo era, yo soy y yo seré, o sea, yo soy en los tres tiempos al mismo tiempo. Pero ante esto el científico enarcó las cejas y dijo que tal cosa no se podía poner en la publicación, que eso era poesía. Bien, frente a esta respuesta nos damos cuenta de la animadversión o recelo que sigue habiendo contra la ciencia antigua, sin la cual la ciencia moderna y contemporánea no existiría, no habría ni empezado, pues la ciencia antigua, o la filosofía, como se decía antes, es su antepasado. Garnier-Mallet afirma que Pitágoras y Platón, entre otros, eran buenos conocedores de esta ley, del desdoblamiento del tiempo, y también maestros espirituales como Jesús y Mahoma también la conocían. Sobre los términos esotérico y esoterismo hay que tomarlos como dice el diccionario, dicho de una doctrina que se transmite a los iniciados, a un reducido número de discípulos. Se nos dice que dentro del platonismo, de la filosofía de Platón, había dos tipos de conocimiento: el conocimiento escrito o exotérico hacia afuera y el conocimiento no escrito o esotérico, reservado a los alumnos avanzados. En los evangelios y en la historia de Jesús ocurre algo parecido. Jesús mismo dice que a la gente común, a la gente simple, le habla con otras palabras, pero en cambio a sus discípulos les da un conocimiento más complejo. A destacar aquí, por ejemplo, el evangelio apócrifo de Judas, llamado apócrifo, en el cual Jesús toma parte a Judas Iscariote, el supuesto traidor, pero que en ese evangelio resulta ser el héroe, y Jesús le habla sobre los cuerpos celestes, etc. Bien, Garnier-Mallet dice que los estadounidenses ya hace muchas décadas que aplican y dan por ciertos aspectos de la ley del desdoblamiento del tiempo, como la realidad del cuerpo energético empleado para el espionaje y también la transmisión de pensamientos a distancia por telepatía. También sobre la realidad de las experiencias cercanas a la muerte y sobre la existencia de seres extratemporales. En cambio, en Francia, país natal de Garnier-Mallet, esto no ocurre así. Se rechaza la existencia del cuerpo energético. Se dice que la decorporación es una ilusión producida por el cerebro, con lo cual Garnier-Mallet anima a todo el mundo a irse a Francia para morir, pues allí la muerte es una ilusión. De todos modos, para Garnier-Mallet, la muerte es un nacimiento en otro tiempo y el nacimiento es una muerte en otro tiempo. Garnier-Mallet dice que si le preguntamos a un niño pequeño, si le preguntamos con respeto, humildad y ganas de saber si él habla con alguien como él para solucionar sus problemas, el niño le responderá que sí. El niño pequeño conoce a su doble. Cada uno de nosotros estaba, hasta los 7 años, en relación continua con su doble. Todo lo que pensábamos se arreglaba al momento. No creábamos malos potenciales. Pero a partir de los 7 años, la comunicación permanente con el doble se corta y por eso en todas las culturas del mundo hay ritos de iniciación para pasar de la edad de la niñez a la edad adulta, generalmente alrededor de los 7 años, para que el niño se responsabilice de lo que piensa y sea un miembro aceptable para su comunidad.
Garnier Mallet invita, como en otras ocasiones, a realizar este experimento con el pensamiento en el transporte público, en el tren, en el metro, etc. Controlar ahí el pensamiento, llevarlo por la ley moral respecto a las personas que nos rodean. Y el resultado es que iremos bien anchos, no nos apretarán y nos incomodarán, porque por diferencia de potencial repeleremos, pondremos fuera de juego a aquellos que piensan en modo agresivo. Pero con esto no hay que pensarse superior a los demás, porque pensar así sería salirse de la ley moral. Este mismo principio de pensamiento es aplicable a todos los ámbitos de la vida, familiar, profesional, etc. Bien, y aquí terminaríamos con esta segunda entrevista a Garnier Mallet. Espero que haya sido de su interés. Gracias por su atención y hasta la próxima.